Buenos días, hermanos. Vamos a Apocalipsis 22, 19. Dice la palabra del Señor: y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Señor Padre Santo, nuestro Dios Todopoderoso y amado, una vez más, Señor, nos ponemos en tus manos. Te pedimos, Señor, guíanos, dirígenos, Señor. Que todo lo que digamos, Señor, sea acorde a tu palabra, sea para tu gloria y para tu honra, Señor. Nos ponemos en tus manos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermano, cercenando la palabra de Dios. Y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Hagamos una pequeña aclaración. No podemos negar que el libro de Apocalipsis es uno de los de mayor complejidad para comprender. Unos dicen que nos hablan de las cosas que ya se vieron. Otros nos dicen que se trata de las cosas que van a pasar. Si bien en el primer versículo la palabra dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, nosotros, teniendo claro que la misma Escritura nos dice que la suma de tu palabra es la verdad, para la lectura y comprensión de este maravilloso libro, nos acogemos al versículo 19 del primer capítulo. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El que tiene oídos para oír, que oiga. Como toda la palabra del Señor, el libro de Apocalipsis está lleno de promesas y advertencias. Sin lugar a duda, los dos últimos capítulos tienen la confirmación y el anuncio de las más maravillosas promesas que una y otra vez hemos leído en esta iglesia. Acompáñenme por favor a Apocalipsis 21, 1 al 4. Nos dice la palabra del Señor: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Qué maravillosas cosas. Pasemos ahí al capítulo 22, versículo 1 al 5. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Amén. Definitivamente, hermanos, nuestra mente finita no nos permite imaginarnos tantas maravillas que nos guarda el Señor, el único Dios verdadero, el que era,
el que es y el que ha de venir, Cristo Jesús. Pero recordemos que todas estas promesas tienen una condición. El que venciere, dicen unas partes. El que persevere hasta el final, dice la otra. Pero a este respecto la Escritura también es muy clara. Si bien nos está diciendo el que venciere, el que persevere hasta el final, también nos aclara. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. En esta claridad, hermanos, sabemos que solos no podemos hacer nada. Que únicamente podemos transitar el camino de la mano del Señor. Que solo con su ayuda nos podemos defender de los dardos del enemigo. Que solo por medio de Él podemos tomar nuestra cruz y seguirle. Que solo por medio de su sacrificio podemos ser limpiados de todo mal. Y sabemos que Él y solo Él nos puede dar la salvación eterna. De principio a fin, el Señor ha dado para su pueblo muchas promesas, pero también nos son anunciadas muchas advertencias. Volvamos a Apocalipsis 21, versículo 8. Primero nos dio las promesas. Y ahora nos dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Yo no sé qué pensará la gente en estos países que son consagrados a los ídolos, a la brujería y a la hechicería cuando leen eso. Pasemos ahora a Apocalipsis 22, 18 y 19. Como leímos primeramente las promesas, después de cada promesa vienen las advertencias. Nos dice en Apocalipsis 22, 18 y 19: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Como se afirmó, hermanos, en las palabras del Señor de principio a fin están las promesas y las advertencias, pero también están anunciados los juicios. Y Apocalipsis es uno de los libros que más nos habla de estos juicios. Leamos, hermanos, lo que anota John Hill en referencia a la cita base. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, como se puede decir que lo hacen, o quienes niegan la autoridad de este libro, que también ha sido realizada por algunos, y lo que el Espíritu Santo ha revelado, o lo quita, oigan, o niega su lectura al pueblo, como lo hacen los papistas con respecto a toda la Escritura, y quienes pervierten voluntariamente el sentido de la misma, y no quieren que las cosas en ella, relacionadas con el anticristo, le pertenezcan. Hago yo un paréntesis, podríamos decir se sepan. Dios los quitará su parte del libro de la vida, por lo cual se entiende la lección eterna, que es el significado de la frase a lo largo de este libro, en el que sean escritas, sin duda se guardarán. Los adoradores de la bestia o el partido anticristiano, que se considera principalmente aquí, no están escritos en ella, por lo que se le quita la parte de tales. Solo está quitado lo que parecían tener, y el sentido verdadero es que tal será arrojado al lago de fuego, que es la segunda muerte.
y será la parte de todos los que no están escritos en el libro de la vida, y fuera la ciudad santa, la nueva Jerusalén antes descrita. Una cosa es el derecho de entrar en ella a través de las puertas y poseer las glorias de ello. Lo que se menciona aquí es solo una apariencia, que los hombres malvados pueden halagarse o entrar de alguna forma. Y el significado es que el tal nunca entrará en él, ni disfrutará de la felicidad, ni de las cosas que están escritas en este libro. Las bendiciones prometidas son para los vencedores, pero los que se desvíen de este libro no tendrán participación en ella. Hermanos, desde los primeros libros, el Señor por medio de Moisés nos hablaba de las bendiciones y de las maldiciones. Apocalipsis las describe como las plagas. Duras palabras para el presente siglo malo, en el cual todos se creen buenos y justos. Estas han sido las principales cosas que han quitado de la palabra de Dios. Nadie quiere escuchar ni saber sobre maldiciones ni plagas. Aunque estas sean productos de la industria, muchos las están viviendo. Que tenga oídos para oír, que oiga. Pero de estas cosas vamos a hablar más adelante. Hace unas semanas, en una de sus prédicas, el hermano Marco nos habló de las primeras herejías, por lo cual tan solo generalizaré sobre ellas con las palabras del apóstol Juan. Las podríamos resumir diciendo: todo el que niega que Jesús es el Cristo es anticristo. Todo aquel que niega que nuestro Señor vino en sangre y agua es anticristo. Es decir, todos aquellos que negaron y niegan la deidad o la humanidad de nuestro Señor son anticristos. En eso vamos a resumir las herejías. Hoy tenemos entre estos a grupos como los mal llamados testigos de Jehová y los mormones. Digo mal llamados porque aunque ellos se proclaman así, si en verdad fueran testigos del Padre, reconocerían al Hijo como Dios. Pues la Escritura es clara: quien niega al Hijo, niega al Padre que lo envió. El demonio en su trabajo no solo ha pretendido negar al Hijo, sino, como sabemos, ahora han aparecido herejías que pretenden negar al Padre. Comprendemos que la Trinidad es un misterio difícil de comprender en la carne y fácil de comprender en el Espíritu. Pero el Señor también ha sido claro: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Dejé subrayado la parte final: para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Sabemos de sobra que la palabra herejía suena a Edad Media, así como la palabra infierno, pero una y otra son anunciadas en la palabra de Dios de principio a fin. Pero hoy, la inteligencia humana y su gran discernimiento, como sabemos, no solo quieren borrar estas palabras, sino la existencia misma de Dios. Ya lo hemos anunciado. Sí, hermanos, la inteligencia humana, esa que ha llenado de tinta las universidades y de discurso las escuelas y las familias, para tratar de explicar por qué, aunque una persona tenga un órgano sexual definido, una genética específica y unos comportamientos claros, puede creerse lo que no es y serlo. Valiente la inteligencia humana, hermanos. Pero, hermanos, no solo es la falsa ciencia, son estos herejes posmodernos que se han multiplicado de forma lamentable, que afirman que nunca hubo Padre, que siempre fue el Hijo. Claro, nosotros sabemos que el Dios único y verdadero
ha estado desde siempre. Solo quisiera preguntar a estos herejes que me expliquen el inicio de todas las cartas del Nuevo Testamento, por citar solo unas pocas cosas, incluyendo aquella de autor anónimo. Pues si bien no inicia diciendo, comillas, Pablo apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. No sé cómo me lo explica. Esta otra carta tampoco dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Y el hermano Timoteo, a las iglesias de Dios que están en Corinto, con todos los santos que están en Acaya. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. 2 Corintios 1. Esta carta de autor anónimo nos dice, la hemos estado estudiando, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta las cosas con la palabra de su poder. Hebreos 1. Tampoco imaginamos cómo explican ellos a quién clamó nuestro Señor cuando dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? O cuando exclamó, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y no vengan a decir que son puntos de vista como algunos han insinuado, o que los equivocados y mentirosos somos los que obedecemos a la palabra de Dios sin desviarnos ni a derecha ni a izquierda, sin quitar y sin agregar. Como le decía a una de esas lamentables personas, que decía que para sustentar su herejía necesitaban reescribir toda la Biblia, como lo ha planteado su padre, el anticristo de turno. Pues todas estas herejías no pueden venir de ningún otro lado que de la madre de las abominaciones, de la gran Babilonia, de Roma. Es claro que quitar al Padre o el Hijo es quitar a la Escritura, es cambiar la Escritura. Quien niega al Hijo niega al Padre, y quien niega al Padre niega al Hijo. Cuidado con quienes han caído en estas herejías, pues la palabra de Dios es clara. Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Quiere decir, como lo dice en otras partes el libro de Apocalipsis, que su destino es el lago que arde con fuego y azufre. El peligro de esas herejías es que son sutiles y difíciles de entender para los incautos, pues ellos, estos herejes, en sus estudios y lecturas, hablan del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, lo cual hace todo más complejo, pues eso quiere decir que ni aún ellos entienden sus herejías. Hablando de sutilezas, hay otras formas de cercenar la Escritura. Tenemos otra terrible, una de las más graves. Estamos hablando de quitarle cosas a la Escritura. Es impedir que las personas la lean. Según una página católica, para el año 180 en Namibia, al norte de África, ya habían unas traducciones de las cartas paulinas al latín. Y lo más lógico y posible es que eso fuera cierto. Pues como el ideal es que la Escritura fuera conocida hasta los confines de la tierra, algún buen cristiano, bueno, hablar de un buen cristiano en realidad suena a redundancia. Porque todo cristiano debe ser bueno.
Entonces, digamos, algún cristiano deseoso de que quienes hablaban latín conocieran las cartas, las tradujo del griego. Esto no tiene ninguna dificultad, pues no hay ningún idioma sagrado, como lo pretendían decir los musulmanes frente al Corán, y ahora lo pretenden algunos judaizantes al tratar de imponer la Biblia en hebreo. Qué pena, hermano, que haga tantos paréntesis. No podemos negar que el poder leer la Biblia, en especial en el Antiguo Testamento, en alguno de sus lenguajes originales, nos podría enriquecer más. Pero esta no puede ser una condición o un requisito para ser salvos o ser verdaderos creyentes. Estos no son más que otra forma de salvación por obras, otra forma de desviar y quitar a la Escritura su fundamento. Para regresar al punto inicial, estamos diciendo que no hay ningún problema o pecado en traducir las Escrituras a otros lenguajes. Es más, ese es el ideal, que estuviera escrito en todos los idiomas. El problema fue restringirlo a un idioma, impidiendo que los otros pueblos, lenguas y naciones lo puedan leer. Me estoy refiriendo a la traducción de toda la Biblia en latín y su posterior obligación de leerlo solo en esta lengua. Imponer un idioma y los demás. Hermanos, este hecho se da hacia el año 384 por la naciente Iglesia romana. Leamos la justificación desde eso. Dice comillas. Pero también es importante comprender que el latín era el idioma oficial del Imperio Romano y que éste competía principalmente con el idioma griego, dicen ellos. Con el tiempo ya el griego no era la lengua común, mientras el latín se popularizaba principalmente en el ámbito religioso. El latín se impuso cuando la Iglesia hace una alianza con el imperio en el año 313 después de Cristo, y el Estado se convierte de la noche a la mañana de perseguidor de la Iglesia a su protector y patrocinador. Nosotros sabemos en realidad qué sucedió. En ese momento nace la hegemonía del idioma latín dentro de la Iglesia de Roma, que durará más de 1500 años. Otra versión de la historia que dicen ellos es que como en el norte de África había aparecido algunas versiones en latín, ya habían aparecido algunas divergencias e inconsistencias entre ellas, por lo cual, bueno, ellos dicen el Papa, nosotros lo llamamos el anticristo de turno, de esa época ordenó la traducción oficial. Esta es la verdad, latín. Aunque como todo en ello suena muy romántico, sí nos permite por lo menos ver que la Vulgata, como se le llama a esta traducción, se impone cuando el imperio, con alianza con algunos falsos maestros, recordemos que dice la Biblia, los que desde el principio estaban destinados para ello, pues hay esa alianza, y de este diabólico matrimonio surge lo que hoy conocemos como la Iglesia Católica Romana. Una vez hecha la traducción hacia el año 384, el romanismo la declara como única versión auténtica y por ende la impone. Hermanos, el primer paso de la Gran Babilonia para cercenar o quitar a la Escritura fue precisamente traducirla al latín e imponer este idioma como lengua sacra. Pues esto significó prohibir las demás traducciones e impedir la lectura de la Escritura a los creyentes que no hablaban latín, que por saberlo era la mayoría de la gente. ¿Sí? Gracias al Señor siempre sobrevivieron las otras traducciones de la Biblia, y ante su amor por Dios y su palabra, no pocos aprendieron latín para poder leer e interpretar la Escritura. Algunos de los fieles dijeron,
Nos la cambiaron de idioma. ¿Qué hay que hacer? Aprendamos latín para ir a conocer la palabra. Y entonces, Roma da otro diabólico paso para cercenar la escritura. El concilio de Valencia, no sé por qué lo referencian, o mejor, el concilio de Toulouse de 1229. Este concilio se hizo, comillas, voy a leer lo que ellos decían, para hacer frente a la amenaza percibida del rápido crecimiento del movimiento albigense y cátaro. Y en esto se se ordenó expresamente, comillas, que se hiciera una búsqueda en cada parroquia de herejes, albigenses y cátaros, y que si se encontraban, sus casas fueron destruidas, y que se destruyeran las traducciones no latinas de la Biblia, e igualmente para otras copias no autorizadas. Todos sabemos que para esta época la copia de un libro valía mucho dinero. Acordémonos que era a mano. Sí, solo lo podían comprar los grandes ricos. Y uno se imagina que la Iglesia Católica pues ponía su sello, ¿sí? Y cobraba también. Dijeron también, oigan, comillas, prohibimos también que se permita a los laicos tener los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, a menos que alguien, por motivos de devoción, quiera tener el salterio o el brevario para los oficios divinos o el pequeño oficio de Nuestra Señora. Pero prohibimos estrictamente que tengan cualquier traducción de estos libros. La orden fue ratificada 3 años después en el Concilio de Tarragona, en donde se ordena: nadie puede poseer los libros del Antiguo y Nuevo Testamento, y si alguno los posee, debe entregarlos al obispo local dentro de los 8 días siguientes para que sean quemados. ¿A quemar la Biblia, hermanos? Claro. La Iglesia Católica, en sus versiones oficiales, niegan haber prohibido leer la Biblia. Eso lo dicen ellos. Voy a leer lo que dicen las páginas católicas. Circula una de las leyendas que continuamente circulan entre los cristianos no católicos es que la Iglesia Católica prohibió el estudio y la lectura de la Biblia, lo cual, dicen ellos, no es cierto. En primer lugar, tenemos en cuenta que gracias a la Iglesia Católica se recopiló y se hizo el canon o la lista de los libros que conforman las Sagradas Escrituras en los concilios católicos de la Odisea, año 360, en Roma 382, Hipona 393. Bueno, ellos dicen que la Iglesia Católica es del Señor. Eso lo dicen. Y que son falsas las afirmaciones que esta surgió luego de Constantino. Pero si vemos sus mismos concilios ecuménicos, el más temprano se hizo hasta el año 325, ya cuando Constantino estaba gobernando. Sigue diciendo esta misma página católica, oiga, otra de las leyendas con que continuamente quieren sorprendernos los hermanos separados, es decir que el Concilio de Valencia de 1229 prohíbe la lectura de la Biblia y que fue puesta en los libros prohibidos. Y bueno, dicen ellos, esto sí raya con la falacia extrema. ¿Por qué es falso? Porque sencillamente no existe un concilio en Valencia. Afirman ellos que hay un documento en un archivo en la Biblioteca de París, pero el documento no es comprobable ni rastreable. Hermanos, como siempre, no es la intención convertir el sermón en una clase de historia, pero es necesario tener conocimiento de estos hechos y tener elementos para saber cómo la madre de las confusiones engaña. Recordemos que Babilonia es eso, confusión. ¿Y por qué relacionamos a Roma con Babilonia? El mismo apóstol Pedro, estando en Roma, dijo: os escribo
desde Babilonia, es decir, desde la confusión. Sí, al parecer es cierto que no hubo un concilio en Valencia en 1229. No pude averiguar por qué algunas fuentes hablan del concilio de Valencia, si en realidad este fue en Toulouse, organizado por Fulco de Marsella, obispo de dicha ciudad, y confirmado, como dijimos, en el concilio de Tarragona. No podemos olvidar que la mayor persecución contra los albigenses se dio durante el papado de Inocencio III y continuada luego durante el papado de su sobrino Gregorio IX. Ellos se heredaban entre ellos. Claro, algunos dicen que a veces no eran los sobrinos, sino en realidad eran los hijos, pero ellos decían que eran sus sobrinos. Igual se heredaban el trono. Es decir, si bien los dos concilios fueron organizados por los obispos de cada ciudad, estos contaban con la venia del papado, o mejor, fueron organizados por orden del anticristo de turno. Hermanos, es que ellos, para ocultar la verdad, dicen, mire, solo hubo 21 concilios. Y sí, solo hubo 21 concilios ecuménicos, pero es que hay concilios regionales, hay concilios locales, ¿sí? Entonces, este sí, no fue en un concilio ecuménico. Los concilios ecuménicos es cuando se reúnen todas. La iglesia no es un monolito como lo quieren decir. Son muchas organizaciones, los franciscanos, los jesuitas, todas estas cosas. Entonces, cuando llaman a un concilio ecuménico, son los obispos que representan todas esas organizaciones y los países de cada época. Hermanos, esta es una de las peores formas de quitarle a la palabra de Dios, quitando su palabra, prohibiéndola leerla, para reemplazarla luego por las llamadas tradiciones o el magisterio de la iglesia, en donde aparece, entre otras cosas, el culto a los muertos, el culto a los llamados santos, a la supuesta intercesión de María, donde surge la salvación por obras, el purgatorio y todas aquellas cosas que pretenden agregarle tácitamente a la Biblia, quitando lo fundamental, quitándole la gloria a Dios. Así se le quita la Biblia, hermanos. Quitar a la profecía del Señor no es entonces tan solo quitarle partes al texto bíblico, es prohibir leerlo, es pervertirlo con tradiciones abíblicas y antibíblicas, es decir, con cosas que no están en la palabra de Dios y con cosas que son contrarias a la palabra de Dios. Todas estas cosas llevan al pecado y al error. Y no solamente a los que las inventan, sino de quienes las siguen. ¿Y qué dice la Escritura? Déjalos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el abismo. Todas estas falsas tradiciones y erradas enseñanzas que quitan el fundamento bíblico llevan a la condenación eterna. Cuando se le rinde culto a lo que no es Dios, se le quita la gloria a Dios. Vayamos, hermanos, a Romanos 1, 21, 23. Romanos 1, 21, 23. Nos dice la palabra del Señor. Pues habiendo conocido a Dios, todos dicen que conocen a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y miren, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Le quitan la gloria a Dios
para dársela a los hombres y en otras culturas a los animales. Todos estos, unicitarios, unitarios, testigos de Jehová, mormones, católicos, etcétera, todos estos quitan a la palabra de Dios trayendo otros evangelios, otras enseñanzas. Pasemos allá a Gálatas 1, 6 al 9. Gálatas 1, 6 al 9. Les dice Pablo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y miren lo que les dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Como os antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente del evangelio que habéis recibido, sea anatema. Todos sabemos que produce anatema, ¿no? ¿Qué traduce? Traduce maldito. Hay otras falsas iglesias que enseñan con sutilezas muchas herejías destructivas, casi imperceptibles, pero no menos peligrosas para el alma. Cuando escuchamos a los adventistas denunciar las herejías de Roma y tener claridad sobre el Papa como el hombre de pecado, pensamos que hemos encontrado hermanos en la fe. Cuando los escuchamos hablar del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, parece que confirmamos nuestro hallazgo. Cuando los escuchamos hablar sobre las tablas de la ley, no podemos negar que nuestro corazón se va alegrando, pues parece que vemos en ellos la relación entre la justificación y la santificación. Pero cuando vamos a los escritos de su fundadora, por decirlo así, porque ella es la que lo reencaucha, acordémonos que ellos eran una iglesia grande, su máximo dirigente pasando por encima de la Biblia, quitando la palabra de Dios que dice que nadie sabe el día ni la hora, se atrevió a dar una fecha de la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Y pasó la fecha y no pasó nada. Entonces, muchas de las personas abandonaron esa secta y llega Elena White y la reencaucha y la refunda, ¿cierto? Pero ¿qué dice ella? Comillas: si el Redentor del mundo no era demasiado puro, sabio y santo para tener que buscar la ayuda de Dios, ¿cuánto más nosotros, débiles y errantes mortales, tenemos la necesidad imperiosa de la divina asistencia? Y lo publica en el Times el 26 de enero de 1882. Le quita la santidad a nuestro Señor Jesucristo. En sus escritos además encontramos frases como estas que creen los adventistas además. Miren, y nomás miren las palabras. Qué repugnante a cada emoción del amor y la misericordia e incluso a nuestro sentido de la justicia es la doctrina de que los muertos impíos son atormentados con fuego y azufre en un infierno que arde eternamente. Dice que eso es repugnante. Que por los pecados de una breve vida terrenal están sufriendo la tortura eterna. Y dice ella, como ella vio las revelaciones, pero vi, a mí siempre que me dicen, el Señor me dijo, uno se asusta, pero vi
que Dios no los encerraría en la miseria sin fin del infierno, ni se les llevaría al cielo, porque al ponerlos en la compañía de los puros y santos, los haría sumamente miserables. Pero Él los destruirá por completo y hará como si no hubieran existido. Entonces su justicia estará satisfecha. Él formó al hombre del polvo de la tierra, y lo impío y desobediente será consumido por el fuego y volverá al mismo polvo. Eso es lo que dice él. ¿Qué nos dice la Escritura? Volvamos a Apocalipsis 20, 11 y 15. Vayamos otra vez a Apocalipsis 20, 11 y 15. Miren que cuando uno los escucha, mira la mayoría de su doctrina, mira cierto celo por la palabra de Dios, mira lo de la Trinidad, ¿sí? Mira la claridad que tienen frente al papado como el anticristo, creemos que estamos frente a hermanos. Pero cuando miramos las cosas que le quitan a la Biblia, vemos que no es así. Dice Apocalipsis 20, 11 al 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hermanos, ¿qué otra cosa pueden esperar aquellos quienes tienen por inmunda la sangre del Redentor? ¿Qué otra cosa pueden esperar? Como siempre hemos dicho, esto pasa cuando la gente se cree más buena que Dios. Claro que frente a los adventistas también se debe tener en cuenta sus inclinaciones, como ya lo dijimos, para dar fechas exactas sobre la segunda venida del Señor. O las herejías frente a la marca de la bestia, que según ellos la tenemos todos los que celebramos el día del Señor, el primer día de la semana. De acuerdo a ellos, todos nosotros estamos marcados por la bestia. Y ni qué decir de sus supuestas dietas bíblicas prohibiendo el consumo de carne. Es decir, mandan a abstenerse de los alimentos que el Señor creó, tal y como lo profetizaba el Señor por medio de Pablo en la primera carta a Timoteo. Dice el Señor: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, son los que le hablan a ellos, y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. En estos casos ya sabemos quién le daba las revelaciones y las visiones a Elena White. En esta última situación se acerca totalmente a Roma. ¿Quiénes son los que prohíben casarse y prohíben consumir alimentos que el Señor creó? Y además se acercan a las políticas globalistas de hoy,
Aunque sabemos que esas corrientes vegetarianas tienen su origen en las religiones idolátricas y panteístas de Oriente. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Sí, hermanos, todas estas falsas iglesias, con sus iluminados y sus papas, quitan los fundamentos del evangelio para poner los suyos propios. Tuve una aparición, tuve una visión, el ángel Moroni se me apareció, el ángel me dio un nuevo libro. ¿Sí? ¿No han leído la escritura? Si aún un ángel del cielo diere otro evangelio, anatema sea. Siempre que hablamos de estas cosas, escucho las palabras de los ateos y de los falsos creyentes preguntando: ¿entonces ustedes son los únicos depositarios de la verdad? Y la respuesta es sencilla: claro que no. Gracias a Dios, en el mundo aún queda el remanente guardado por Dios. Aún queda, no mejor, quedamos muchas iglesias que nos mantenemos fieles a nuestro Señor y a su palabra. Aún quedamos muchos hijos de Dios que todos los días pedimos para que el Señor no permita que nos desviemos ni a izquierda ni a derecha. No somos nosotros, es el Señor el que nos sustenta. Todos los días clamamos para que el Señor nos mantenga en la sana doctrina, en aquella que no quita ni agrega la palabra de Dios. Pero los hijos de Roma se mueven por todo lado, pues a la mayoría les gusta la palabra bendiciones, pero a casi nadie le gusta la palabra maldiciones, ni mucho menos plagas. Y cuando estas últimas están relacionadas con los experimentos en masa, la aborrecen aún más. Ya estamos viendo los terribles resultados y no nos alegramos, nos duele ver el engaño. Pero ellos quisieron salvar la vida y la perdieron. Le creyeron a la falsa ciencia y no a Dios. Es que ni siquiera le creyeron la misma razón. Las iglesias de la falsa teología de la prosperidad reclaman para sí las promesas de bendición dadas al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Estos son los versículos que más leen ellos. Más leen. Vayamos a Deuteronomio 28, 1 al 6. Deuteronomio, ya al inicio de la Biblia. Siempre que ven la palabra bendición, la recogen. Es más, dicen, la reclamamos. Deuteronomio 28, 1 al 6. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán. Si oyeres la voz de Jehová tu Dios, bendito serás en tu ciudad, y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás tú en entrar y bendito tú en salir. Todos añoran estas bendiciones. Y además, todos añoran las calles de oro de la Nueva Jerusalén, pero las reclaman aquí y ahora. Solo tienen un problema, que se les olvida la primera parte.
si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos los mandamientos. Los de la Reforma Muerta y los antinomianos reclaman para sí la salvación eterna. Pero todos estos, unos y otros, se olvidan de lo fundamental, de las condiciones. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar, no, es que son obras de justicia, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. Es que eso era el Antiguo Testamento. Bueno, en el Nuevo nos dice, y el que persevere hasta el final. Y nos dice Apocalipsis una y otra vez cuando le escribe a las iglesias, el que venciere, el que venciere. Y también nos dice la Escritura, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Unos añoran riquezas, otros salvaciones, pero ninguno quiere santidad. Como hemos dicho siempre, todos quieren la corona sin correr la carrera. Todos quieren el premio, pero nadie quiere tomar la cruz. Nadie quiere negarse a sí mismo. Por el contrario, el exceso de amor propio y su vientre insaciable es quien los gobierna. A todos les encantan las maravillosas promesas de la Biblia, pero todos aborrecen la obediencia a la palabra de Dios. Todos quisieran taparse los oídos cuando escuchan. Vayamos a Deuteronomio 28:15. Ahí donde estaban ahorita. Primero nos dieron las bendiciones, las que ellos escuchan, las que quieren oír, pero por ellos arrancarían este pedacito de la Escritura. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Dura esta palabra. ¿Quién la puede soportar? Decían los apóstoles. Y sigue en el versículo 20. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuando pusieres en mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra la cual entras para tomar posesión de ella. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirá hasta que perezcas. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza. De los cielos descenderán sobre ti hasta que perezca. Y cuando leemos todo el Antiguo Testamento, sabemos que todo esto, cada vez que se iban tras sus ídolos, tras la avaricia, todo esto les aconteció. Y entonces cuando escuchan estas palabras, ahí sí como un solo hombre gritan. Eran condiciones para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Las bendiciones sí, pero las maldiciones no. Y entonces comienzan a reclamar las promesas para el pueblo de Dios, judíos y gentiles, dadas en el Nuevo Testamento. ¿Cuáles son esas promesas?
El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo. Romanos 8:6. Somos hijos del Rey, dice. Y también dicen en las promesas: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Oh, ahí sí se llenan sus corazones de emoción y aplauden. Pero hermanos amados, los vendedores de lisonjas en sus engaños y pecados solo dan porciones de la escritura a sus cabras en donde están las bendiciones. No les dan donde están las maldiciones. Solo les dan entretenimiento. Y cuando las bendiciones de las escrituras no les son suficientes, entonces aparecen los conciertos, las sillas cómodas, los seminarios, los campamentos en la playa, siempre abundando las lisonjas, siempre quitando a la escritura, pues se olvidan de los versículos siguientes o que siguen a las promesas. ¿Qué seguía? Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¡Padecer! Entonces la escritura se vuelve una carga para ellos. No les gusta. Y prefieren apartarse de ella para dar toda la atención a la lisonja. Ni qué decir cuando el complemento de las promesas dice, están las promesas que leímos de Apocalipsis. ¿Y qué nos dice después? Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahí sí no les gusta la porción de la escritura. Ahí sí la esconden. Quisieran arrancar las hojas. Ni qué decir cuando dice, mas los perros estarán afuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Cuando se escuchan estas palabras, todos cierran los oídos y aparecen los señalamientos. Infiernistas, solo buscan generar miedo. El terror es su arma de conversión. Así nos han dicho. Pero la escritura nos dice, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Siempre dicen lo mismo. No asusten a la gente. Generen otras estrategias para atraer. Busquen en la escritura que hay muchos versículos bonitos. Y sí, hermano, es cierto. Hay muchos versículos bonitos. Y muchas promesas maravillosas. Pero estas están reservadas a quienes creen y obedecen. A quienes creen y entregan su vida al Señor. A quienes creen y abandonan el amor por el mundo y por las cosas que están en él. Pero mientras estén en desobediencia, no podemos quitar la palabra de Dios. Y recordemos que nos decía Deuteronomio 28:15. Pero acontecerá que si no oyere la palabra de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. ¿Cómo quitar esto de la escritura? ¿Cómo es quitar que el Señor les dice, maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo,
maldito tu canasta y tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre, maldito el fruto de la tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. No, amigos, no podemos engañar a nadie, ni mucho menos desobedecer a aquel quien dio hasta la última gota de sangre por nuestro rescate. No lo podemos negar. No podemos cercenar la palabra de quien dio su vida por nosotros y con su resurrección nos dio vida eterna. Debemos dar las palabras de bendición, pero también debemos dar las palabras de maldición. Debemos dar las palabras de esperanza, pero debemos anunciar las palabras de condenación. Claro, hermanos, que nuestro propósito, nuestro objetivo es llamar al arrepentimiento, es convocarlos a que se entreguen al Señor y se aparten con su favor de todo pecado, para que ahí sí puedan disfrutar de las bendiciones y de las promesas. Ese es nuestro objetivo. Pero mientras no lo hagan, mientras estén viviendo en sus pecados y delitos, mientras sigan sus idolatrías, mientras amen el mundo y las cosas que están en él, no podemos mentir quitando parte de la Escritura. Esto no es de estrategias humanas. Esto es de amor hacia las almas. Esto es de amor hacia las cosas del Señor. Esto es una cuestión de salvación. Yo no puedo decirle al enfermo de SIDA que se tome una aspirina para sanarse. No puedo decirle al suicida que salte al vacío para solucionar sus dificultades. No podemos poner curitas a quien se desangra por una fuerte herida. No podemos lisonjear a quien va rumbo a la condenación para que no se enoje y piense engañado que va hacia la Jerusalén celestial, cuando su camino en verdad es hacia el lago que arde con fuego y azufre. ¿Usted se imagina esa decepción de todas esas almas? Que la lisonjean y la llevan y ellos van contentos creyendo que van para el cielo, cuando se encuentran en el lago que arde con fuego y azufre. Eso no es de Dios, hermano. Eso no lo hace un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano no lisonjea. Un verdadero cristiano dice la verdad. ¿Cuántas formas hay de quitarle a la Escritura? No es solo cercenar, ni tampoco omitir porciones. Es también cambiar el sentido a las cosas. Es poner estrategias humanas cuando el Señor ya ha establecido los procedimientos. En pocas palabras, quitar a la Escritura es pervertir la Escritura. Quitar a la Escritura es dar lisonjas y falsas promesas. ¿Qué podemos decir entonces, hermanos, de las nuevas versiones o traducciones de la Escritura, donde se cambia el sentido, se omiten versículos y ahora ignoran el nombre de Dios? Ignoran las acciones de Dios y las ignoran para tan solo irnos aconductando, irnos adoctrinando a un Dios genérico que no tiene voluntad ni autoridad. Eso es lo que pretende, llevarnos a un Dios genérico sin ley, o mejor, con leyes que se acomodan de acuerdo a las circunstancias, o peor aún, de acuerdo a los pecados de moda. Olvidan los que piensan así que nuestro Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Sí, hermanos, todos llenan las iglesias ahora y muchos participan de ellas,
pero lo hacen de acuerdo a sus gustos, pero no a las necesidades. Perdón, un momentico que se le... Ay, hermanos, eso es terrible, terrible, hermanos. Hermanos, estamos diciendo que todos llenan las iglesias, participan en ellas. El Señor dice que la iglesia es un cuerpo, es su cuerpo, que unos son cabeza, otros pies, otros ojos, ¿cierto? Pero ellos participan no en las necesidades de la iglesia, participan en ello de acuerdo a sus vanidades, para ser exaltados y aplaudidos, pero no para alabar y glorificar a Dios. Estoy hablando de esas falsas iglesias. Todos llenan las iglesias para mostrar sus obras por las cuales ellos mismos se salvarán. Obras de justicia como las de los fariseos. Esa también es la forma de quitar a la escritura. Ir a la iglesia a satisfacer su ego, a llenarse de vanagloria, a lisonjearse a sí mismos, pero no a humillarse ante el que habla. Hermano, ¿y tú? Sabemos que lees la escritura completa. Sabemos que conoces el verdadero evangelio. Sabemos que tienes claras las bendiciones y las maldiciones. Sabemos que conoces las promesas de amor y también de fuego consumidor. Sabemos que proclamas las promesas y las advertencias. Muy bien por ello, hermanos. Pero eres hacedor y no solo oidor de la palabra de Dios. Porque esa es la otra forma sutil, pero terrible, de quitarle a la escritura. Conocer la palabra y con ella la sana doctrina, pero no practicarla. Es terrible llevar vidas secretas, vivir de una forma en la iglesia y de otra fuera de ella. Vivir una apariencia de piedad frente a todos los hombres impíos y hermanos, pero tener los ojos llenos de adulterio. Mostrar santidad y tener el corazón lleno de raíces de amargura. Mostrar piedad y estar lleno de odio, de envidia. Mostrar santidad, pero permitirse pecados. Mostrar radicalidad, pero ser consumidos por el temor. Y no estoy diciendo que no sintamos miedo, porque todos sentimos miedo. Pero otra cosa es dejarnos derrotar por él. Claro, hermanos, como todos los días les decimos, sabemos que todos batallamos a diario con los pecados, producto de nuestras concupiscencias. Pero ¿verdad? En realidad, ¿mortificamos los pecados? ¿En verdad los aborreces? ¿Clamas a Dios para que te ayude a vencerlos? ¿O como los hipócritas, los reprimen físicamente, pero se deleitan en ellos, en sus mentes y sus corazones? Hermanos, recuerden las advertencias del Señor. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hermanos, no se olviden que para nada debemos hacer, o que nada debemos hacer para agradar al hombre, sino todo lo debemos hacer para la gloria de Dios. Cuidado con desviarnos y, como la iglesia moderna, pensar que con solo pretender que creemos
ya es suficiente. La Escritura nos lo dice. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Ya hemos hablado muchas veces de este versículo. Para concluir, que la fe de los demonios tiene más reverencia que la fe de los falsos creyentes. Pues los primeros, aunque aborrecen a Dios, tiemblan ante su nombre. Los demonios tiemblan. Pero los segundos ni siquiera tienen temor del Creador del cielo y de la tierra, del mismo que quemará todo con fuego para hacer cielo nuevo y tierra nueva. Hermanos, siempre aconsejamos lo mismo de la Escritura. Examínense. Examinémonos todos los días para saber si estamos en la fe. Hay otra pregunta que también hacemos a diario. A diario, en todos los encuentros. En la Calera nos lo dijo una y otra vez el Señor. ¿Amamos a todos nuestros hermanos? ¿O amamos tan solo a aquellos con los que tenemos familiaridad? ¿O feeling, como dicen en el mundo? ¿Amamos a todos? ¿O tenemos desavenencias por alguno? Cuidado, hermano. Esto también es quitarle la razón. Dice Juan, 1 Juan 4:20. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Hermanos, no puede haber sombra de odio o de resentimiento en nuestros corazones, ni siquiera por los enemigos o contra los enemigos que nos acechan. No podemos hacer acepción de personas, y menos aún en la familia de Dios. Sí, todos sabemos que podemos amar a unos hermanos más que a los otros. Eso es indudable. Pero a todos debemos amar. Debemos sentir amor por todos. Yo no puedo sentir recelo por alguno de los hermanos, porque estaría siendo un hipócrita. Hermanos, debemos tener cuidado. Ya olvidamos cuántas lágrimas de tristeza hemos derramado cada vez que se va alguien. Eran lágrimas de verdadero amor. También eran lágrimas de tristeza, sí, señores. Hermanos, eso es lo que debemos sentir cuando alguno cae en pecado. Tristeza. No iras ni rabias. Estos últimos son sentimientos más cercanos a los inquisidores que al amor entre hermanos. Cuidado con tener en nuestros corazones sentimientos de inquisición. Nosotros sabemos el motivo por el que las personas se apartan de las iglesias de sana doctrina, y sabemos su destino si no se arrepienten. Ese es el motivo de nuestra tristeza, porque sabemos que van a condenación. Hermanos, la palabra de Dios nos ordena a examinarnos todos los días para saber si estamos en la fe. Nos ordena a ser hacedores de la palabra y no solo oidores. Nos ordena a conformarnos con Cristo, a amar sus mandamientos, a negarnos a nosotros mismos, a tomar su cruz y a seguirlo. Nos ordena aborrecer este mundo caído y a ser ciudadanos de la Jerusalén celestial. Quien no obedece al Señor, quien no le ama y quien no ama a su hermano, es de aquellos que cercenan la palabra de Dios, que quitan la palabra de Dios y que contristan al Espíritu Santo. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas
que están escritas en este libro. Señor Padre Santo, nuestro Dios Todopoderoso y amado, mira, Señor, una vez más ponemos nuestras vidas en tus manos. Una vez más, Señor, te clamamos, Señor. Quítanos, Señor, todo pecado. Quítanos toda hipocresía, Señor. No permitas, Señor, que quitemos a tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser hijos fieles, Señor. Ayúdanos, Señor, a aborrecer nuestro pecado. Ayúdanos a aborrecer la maldad. Ayúdanos, Señor. Solo tú eres Dios, Señor. Solo tú haces nuevas todas las cosas, Señor. Nos ponemos, Padre Santo, en tus manos, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.